Buen día. Estaba comprobando si aparece todo en el SIGAU. Y sí, ya está ahí. Si no me equivoco, ya está todo. Ahora vamos a hablar sobre un tema que es sencillo. Sí, es muy sencillo, pero a veces, ¿eh? Por lo mismo que es sencillo, la gente se confunde, ¿no? Piensa que todo es igual y solamente hay una forma para todo. En sí, para la presentación de gráficos o de tablas, en este caso de tablas, hay ciertas recomendaciones, ujú, que uno debe seguir, ciertas formas que uno debe seguir, ¿no? Primero, lo que debemos de repente recordar, imagino que la mayoría debe saber un poco, es que el hecho de hacer una tabla o algún gráfico, todo este PPT es de tablas, pero el tabla y gráfico sirve para resumir información, ¿no? Para presentar la información resumida, ¿no? Pero hay una parte importante, si lo ven por acá, eh, voy a poner resaltado, miren aquí, ¿no? Desde el punto hasta el otro punto, ¿no? Esto sirve ¿para qué? Para que facilite, bueno, facilite la comprensión, ¿no? Pero no tuya, simplemente tuya, sino que al momento de presentarlo a la mayoría de personas se entienda, no simplemente a personas expertas en tu carrera, o de repente solamente tú entiendes el gráfico, la tabla, ¿no? La idea de hacer tablas o gráficos es que la persona lo entienda y dé a entender a otras personas, ¿no? Porque también hay muchas veces de que ponen tablas, ponen gráficos y no saben para qué sirvió o para qué sirve, ¿no? Entonces, las tablas y gráficos deben ser comprensibles tanto para nosotros como para las demás personas. Quizás no para todas, porque a veces hay temas complejos, pero sí para la gran mayoría, ¿no? En ese caso, hay recomendaciones de cómo crear una tabla, ¿no? De cómo crear una tabla. Vamos a empezar por las tablas de variables cualitativas, ¿no? Vamos a empezar con las tablas de variables cualitativas. Te dice que para variables cualitativas es suficiente que tengas una frecuencia absoluta y una frecuencia relativa, ¿no? Una frecuencia absoluta y una frecuencia relativa, ¿no? Nada más. Entonces, yo podría ver, sí, porque a veces uno busca en internet, ¿no? Profesor, yo he visto una cualitativa, pero que tiene unas tablas acumuladas, y usted dice que no. En la tabla que me está mostrando no tiene acumuladas. Ah, es que hay libros, sí, que en las cualitativas ordinales, solamente en las cualitativas ordinales, le ponen las tablas acumuladas. ¿Es útil? Sí, pero no es que te dé una gran información, ¿no? Si tú lo crees necesario en las cualitativas ordinales, tú le creas las frecuencias acumuladas, que eso ya lo vamos a ver de a poco.
Entonces, de manera básica, si tienes una variable cualitativa, sea nominal o u ordinal, perdón, entonces suficiente es tener la variable, o bueno, el nombre de la variable sería ahí, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. En un caso que tú, o te pidan, perdón, a ti, que la cualitativa ordinal le pongas acumuladas, le pones. Pero normalmente a cualquier cualitativa, cualquier cualitativa, solamente basta con lo que estamos viendo. Basta con lo que estamos viendo. Dice nomenclatura. ¿Qué significa cada cosita, cada símbolo? En este caso, la frecuencia absoluta es la veces que se repite esa variable y la relativa, pues, es el porcentaje que le pertenece a la variable, a la respuesta de la variable, a la respuesta. Por ejemplo, hay 70 hombres, frecuencia absoluta. Hay 70 hombres y hay 30 mujeres, frecuencia absoluta. En porcentaje, el 70% son hombres y el 30% son mujeres. Frecuencia relativa. Muy sencillo. Entonces, en este pequeño ejemplo, ¿no? En este pequeño ejemplo te dice que los datos corresponden a la nacionalidad de 15 ponentes, ¿no? Y te dan ahí colombiano, boliviano, peruano, venezolano, ¿no? Es un ejemplo pequeño, ¿no? Pero ahí te lo dan. Entonces, lo que próximamente nosotros vamos a hacer es hacer un pequeño cuadro, algo parecido a eso, ¿no? Y ya está. Sería una tabla sencilla. En las cualitativas nominales, en las cualitativas nominales, lo único que importa acá, normal, que vaya en orden alfabético, normal. Profe, me equivoqué y no le puse en orden alfabético. No hay problema. ¿Mm? Lo aconsejable para ir de una forma más presentable es que vaya de forma alfabética. En las nominales, en las nominales. En las ordinales, que vaya en orden, pues, de el más pequeño o de la respuesta más eh, descontenta, podría decirse, hasta la más favorable. ¿Mm? O de menor a mayor. En las ordinales, que vaya el orden que tú veas. ¿Mm? Por ejemplo, tú ves ahí eh, contento, descontento y neutral, imaginemos. Tres opciones nomás. Entonces, la primera sería poner descontento, la segunda neutral y la última contento. No vayas a poner, bueno, no vayan a poner en una ordinal, no vayan a poner en el cuadro de forma alfabética. Eso también pasa varias veces. Ahora, aquí te dice en las cuantitativas discretas, ¿no? En las cuantitativas discretas. Te dicen que en las cuantitativas discretas, que va a tener obviamente absoluta, simple, frecuencia relativa, acumulada,
la absoluta acumulada, relativa acumulada. Todo eso van a tener, pero en el ejemplo, ¿mm? A veces cuando tú te enfrentas a la realidad, puede haber casos de que una discreta no sea muy bien vista de esta forma. Por ejemplo, una discreta que quede bacán con ese cuadro es número de hijos, imaginemos, que varía entre 0 y 7. Bacán, 0 y 7. Entonces, los cuadritos, ¿m? Van a estar acá. 0, 1, 2 y hasta el 7. Y hasta el 7. Entonces, ahí el cuadro no es muy grande. ¿M? Como no es muy grande, normal podemos trabajar. ¿M? Puedes trabajar de esa forma. Pero si el cuadro que estamos logrando hacer es demasiado grande, no tiene mucho sentido seguir trabajando, porque un cuadro debe facilitar la lectura, debe resumir. ¿M? Si es un cuadro enorme, lo mismo que nada, incomoda la vista, cansa solo verlo, ¿no? Hasta puede generar confusión, pero la respuesta de los jóvenes a veces es, así me lo botó el programa, así me lo botó el programa. Obviamente, si el programa no sabe teoría, la teoría debes saberla tú y decirle al programa qué hacer. Porque muchas veces solamente los jóvenes dicen, profesor, pero eso me botó el programa, debe estar bien. El programa sea pagado, sea gratis, es como una calculadora grande que te facilita los cálculos nada más. Tú ingresas valores y te bota resultados, pero no te dice si la técnica está bien, si el procedimiento está bien, no, porque él no sabe la teoría, tú la debes saber. Entonces, de manera simple, ¿cuánto es una tabla tolerable? Tolerable, que no es demasiado grande. Algunos autores está de 15 a 20. 15 a 20 es lo máximo que puede tolerar. Unos autores dicen 15, otros dicen 20. ¿No? Entonces, si para ti estando en 15 o en 16 es tolerable, se ve bien, no cansa analizarlo, bacán, quédate. Pero si a partir de 15 tú dices, pucha, hay mucho, se ve muy entreverado, no es agradable a la vista, va a generar de repente confusión. O simplemente tú dices, no, como es una tabla sencilla, a mí me conviene agrupar más los datos, hacerle la tabla más pequeña, resumirla para una mejor presentación. También puedes tomar la decisión tú. Pero cuando yo me comienzo a preguntar, a partir de 15 a más, ya comienzo a preguntarme si es necesario agruparlo de otra forma. ¿M? Si fuera de 15 a más. ¿A qué me refiero de 15? Acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 7, puntos sucesivos hasta el 15. Si es un cuadro más grande. Yo mayormente recomiendo cuando el cuadro ya comience de 15, 16, 17, más o menos ya anda planeándote o planearlo, hacerlo de otra forma. ¿M? Y eso, por ejemplo, ¿cuándo pasa? Cuando una discreta tiene diferentes valores. Por ejemplo, yo quiero agrupar personas con los años desde 10, por ejemplo, de 10 a 50 años. Tenemos varias opciones.
va a estar 50, perdón, va a estar 10, 11, 2, hasta el 50 va a estar. Entonces vamos a estar un poco fregados para hacer un cuadro así. Entonces, si yo no puedo hacerlo así, ¿de qué manera trabajaría? De aquí lo vamos a ver. Acá está lo que significa cada cosa nueva que apareció. Entonces, si yo no puedo trabajarlo, si yo no puedo trabajarlo, si yo no puedo trabajarlo de la manera anterior, lo trabajo de esta manera. Lo agrupo en intervalos. Se llama agrupación por intervalos. ¿No? Lo que hemos visto anteriormente es agrupación simple. ¿No? Ahora es agrupación con intervalos por intervalos. ¿No? Pero así completo, agrupación por intervalos. ¿No? Porque se vayan a entreverar con escala interválica o más adelante se vayan a equivocar también con intervalos de confianza. ¿No? Entonces, eso es agrupación por intervalos. ¿No? Agrúpalo por intervalos. Ah, ya. Entonces, si yo no puedo agruparlo de manera simple porque me genera un cuadro muy grande, la sugerencia es esta de acá. Hazlo con esta forma. Ahí aparece por primera vez y única vez la marca de clase. Ahí aparece por única vez la marca de clase. Entonces, como eso es lo que aparece, ¿qué significa la marca de clase? Ah, la marca de clase simplemente es la suma del límite inferior y el límite superior entre dos. Imaginemos acá, porque eso lo vamos a hacer nosotros. ¿No? Que le dicen, de 2 años a 8 años. Uy, se me fue la mano. De 8 años. Ese que sea en tu intervalo, por ejemplo. De 2 a 8 años. Entonces, la marca de clase sería 2 más 8 entre 2. ¿Mm? 10 entre 2, 5. La marca de clase sería 5. ¿Mm? Sería 5. Entonces, ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer, si les pasé base de datos, les pasé unas bases de datos para trabajarlos. ¿Mm? Vamos a tratar de hacer al menos las dos primeras porque tengo una cita en transporte a las 9, ¿sí? Y ojalá pueda llegar a tiempo. Entonces vamos a hacer las tablas en Excel. Les acabo de mandar al grupo. Sí, el grupo está unas 3 bases, 4 bases. A ver, creo que son 4 bases. ¿Sí? Vamos a comenzar con la tabla más fácil de crear. ¿Sí? Vamos a abrir la tabla que dice unidad 1, parte 3, nacionalidad. ¿Sí? Nacionalidad. Esa vamos a abrir. Acá lo tengo. Acá está resuelto, así que yo lo voy a borrar. Solamente quiero esta. ¿Mm? Ese para trabajar. ¿Mm? Esa es la variable nacionalidad.
Entonces no quiero nada más que solamente eso. Si en su caso tienen resuelto, ¿no? Lo llevan a otra hojita. Imagino que lo que tienen máquina a la mano, ya lo abrieron. Acá, ¿m? Como a veces comento con otros docentes, este método que hacemos es demasiado sencillo y cuando el estudiante trabaja en su tesis, no lo va a trabajar de esta manera. ¿M? Pero para comenzar, está bien, pero dentro del sílabus no hay una parte que lo toque, el manejo de base de datos. ¿M? Entonces nosotros también vamos a simular una pequeña base de datos, ¿m? Para que al menos cuando tú hagas tu tesis, sepa lo que te están pidiendo. Entonces ya va a acabar el tiempo, si antes que acabe y no quedarme en la mitad, salimos y entramos otra vez al mismo link.